En un elegante edificio lleno de lujos y arrogancia, vivía un portero humilde al que todos trataban como si no existiera. Día tras día soportaba desprecios, burlas y humillaciones, hasta que un secreto inesperado salió a la luz. Un secreto capaz de darle la vuelta a todo y dejar a los vecinos ricos con la boca abierta. Si quieres descubrir toda la verdad, quédate hasta el final de esta historia. Y antes de empezar, suscríbete a Voces del Corazón para más historias emocionantes que te harán reflexionar. No olvides activar la campanita. En el corazón de la ciudad se alzaba un edificio imponente, con mármoles relucientes y lámparas doradas que colgaban de techos altísimos. Entre aquellos muros vivían familias adineradas que se conocían entre sí, que presumían sus trajes de marca y que caminaban con la cabeza erguida, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Allí, entre tanta soberbia, trabajaba don Ernesto, el portero. Vestía siempre el mismo uniforme verde gastado, con botones que habían perdido su brillo hacía años, su espalda encorvada por los años de trabajo, y sus manos, endurecidas por el frío y la fatiga, cargaban cada día las bolsas de basura y abrían la puerta a quienes nunca le devolvían un gracias. Para los vecinos, don Ernesto no era más que el hombre invisible. Las mañanas comenzaban con saludos forzados. Los niños lo miraban de reojo, copiando la arrogancia de sus padres. Las damas de piel tersa y perfumes caros arrugaban la nariz cuando él pasaba, como si su presencia ensuciara el aire. Y los hombres, vestidos de traje y corbata, se permitían bromas crueles. «¿Todavía sigues aquí, viejo? Deberías jubilarte antes de que te caigas muerto en la puerta». Don Ernesto bajaba la cabeza y sonreía con resignación. No contestaba. Aprendió que, en aquel edificio, el silencio era su única defensa. Sin embargo, dentro de su mirada cansada, había algo más. Una chispa de paciencia, como quien sabe que el tiempo siempre termina revelando la verdad. Lo que nadie podía imaginar era que aquel portero despreciado guardaba un secreto más poderoso que todos los cheques de sus vecinos juntos. Un secreto que pronto iba a cambiar el destino del edificio y la vida de cada uno de los que lo habían humillado. El sol de la mañana bañaba la entrada del edificio cuando don Ernesto, con paso lento pero firme, abrió la pesada puerta de cristal para dejar pasar a la señora Valverde, una de las residentes más altivas del lugar. Ella, sin siquiera mirarlo, soltó un bufido de disgusto porque sus zapatos nuevos habían rozado el felpudo húmedo que él acababa de limpiar. «Inútil. ¿Acaso no sabes hacer tu trabajo? Mira cómo has ensuciado mis zapatos italianos», exclamó, levantando la voz para que todos escucharan. Un par de vecinos que salían al mismo tiempo se detuvieron para presenciar la escena. Uno de ellos, un joven abogado de traje impecable, se unió a las burlas. «Tal vez al viejo ya le fallan los ojos. Deberían contratar a alguien más joven». Las carcajadas resonaron en el vestíbulo de mármol, amplificadas por los techos altos. Don Ernesto se quedó en silencio con la cabeza agachada, mientras las risas lo atravesaban como cuchillos. No intentó defenderse, solo respiró hondo. Se limpió el sudor de la frente y siguió barriendo, como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, cada palabra se grababa como fuego. No era la primera vez ni sería la última. Ya estaba acostumbrado. Lo que nadie sabía era que el hombre al que trataban como basura llevaba meses guardando documentos dentro de una vieja carpeta de cuero. Papeles que hablaban de escrituras, transacciones y derechos que pronto saldrían a la luz. Mientras los vecinos se alejaban riendo, don Ernesto alzó la vista un segundo. En sus ojos brilló algo distinto, un destello de firmeza que contrastaba con la sumisión de su postura. Era la mirada de un hombre que había esperado demasiado y que sabía que el momento de revelar la verdad se acercaba. Esa misma tarde, mientras don Ernesto limpiaba los pasillos, un grupo de jóvenes residentes regresaba de una fiesta. Vestían trajes caros, aún con las copas de champán en la mano, riendo y hablando a voces como si el edificio les perteneciera. Al verlo inclinado recogiendo un papel del suelo, uno de ellos decidió divertirse a su costa. «¡Cuidado, que se rompe el pobre viejo!», exclamó, provocando una carcajada general. Otro, más atrevido, sacó un billete de su bolsillo y lo arrojó al suelo frente al portero. «Toma para que te compres algo de comer. Seguro que nunca viste uno de estos de cerca».
Las risas resonaron por todo el pasillo. Don Ernesto recogió el billete, lo observó un instante y luego lo dobló con cuidado, guardándolo en el bolsillo sin pronunciar palabra. El silencio de su gesto confundió a los jóvenes, que esperaban súplica o vergüenza. Lo que no sabían era que aquel billete insignificante no tenía valor para él. En su casa, en un pequeño cajón de madera, descansaban documentos mucho más importantes que cualquier dinero que ellos pudieran lanzar con desprecio. Papeles que le otorgaban derechos legales y que, en el momento justo, lo pondrían por encima de todos esos insolentes. Mientras los chicos se alejaban aún riendo, don Ernesto suspiró y volvió a su trabajo. Por fuera parecía resignado, pero por dentro sentía crecer la certeza de que su hora estaba cada vez más cerca. El reloj del destino estaba marcando el final de la paciencia y el inicio de la revelación. Aquella noche, cuando el edificio quedó en silencio y las luces de los pasillos se apagaron, don Ernesto subió lentamente a su pequeña habitación en la azotea. Era un cuarto estrecho, con paredes húmedas y muebles viejos, pero allí guardaba lo más valioso que poseía. Se sentó en su silla de madera y abrió el cajón de una mesa coja. De su interior sacó una carpeta de cuero desgastado, tan antigua como su uniforme. La colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado, como si estuviera frente a un tesoro. Dentro, perfectamente ordenados, había documentos legales, escrituras y contratos de compra. Papeles que confirmaban que el edificio, aquel mismo lugar donde lo despreciaban a diario, estaba en su nombre. El portero al que todos trataban como invisible era, en realidad, el verdadero propietario. Nadie lo sabía porque don Ernesto había decidido esperar el momento justo para mostrar la verdad y ver en los ojos de aquellos arrogantes la sorpresa, el miedo y, sobre todo, la vergüenza. Con una leve sonrisa, acarició las hojas con sus dedos temblorosos. Había trabajado toda su vida en silencio, había soportado humillaciones que habrían quebrado a cualquiera, pero su paciencia había sido su mejor arma. Cada insulto recibido solo alimentaba la calma con la que aguardaba el día de la revelación. Se recostó en su silla, cerró los ojos por un instante y susurró: «Ya falta poco, muy poco». En el exterior la ciudad dormía, ajena al secreto que estaba a punto de sacudir a uno de sus edificios más lujosos. El portero despreciado pronto dejaría de ser invisible, y su nombre resonaría más fuerte que todos los títulos y riquezas de aquellos que lo habían pisoteado. Los días siguientes, los vecinos notaron algo distinto en don Ernesto. Aunque seguía cumpliendo sus tareas con la misma rutina de siempre, había una calma en sus gestos que descolocaba a quienes lo miraban. Ya no parecía el portero humillado que bajaba la cabeza ante cada insulto. Ahora sus pasos eran firmes, y su mirada, aunque cansada, transmitía una seguridad que inquietaba. Una mañana, mientras abría la puerta principal, dos residentes lo observaron con curiosidad. «¿Has visto al viejo? Camina como si fuera el dueño del edificio», dijo uno riendo. «Tonterías. Es solo un portero, aunque», respondió el otro dubitativo. «Últimamente se comporta diferente». Los rumores comenzaron a circular entre los pasillos. Algunos pensaban que había recibido una herencia, otros que había ganado la lotería. Nadie sospechaba la verdad, pero el simple cambio en su actitud despertó comentarios y miradas. Esa misma tarde, mientras barría la entrada, un niño pequeño, hijo de una de las familias ricas, se le acercó con curiosidad. «Don Ernesto, ¿por qué sonríe tanto ahora?» El portero miró al niño y con ternura respondió: «Porque a veces la vida guarda sorpresas, y no siempre son para los que se creen más importantes». El niño no entendió del todo, pero aquellas palabras parecieron flotar en el aire como un presagio. Muy pronto, todo el edificio comprendería el verdadero significado de esa sonrisa. Una semana después, los rumores crecieron tanto que la comunidad decidió organizar una reunión extraordinaria en el salón de eventos del edificio. Los vecinos, vestidos con sus mejores trajes, llegaron con aire de importancia, convencidos de que discutirían asuntos sobre la administración, cuotas y mejoras del lugar. Don Ernesto, como siempre, fue el primero en abrir las puertas y preparar las sillas. Nadie sospechaba que aquella reunión marcaría el inicio de un cambio irreversible. Cuando todos estuvieron sentados, comenzaron a quejarse.
La limpieza está peor que nunca. El portero ya no sirve. Deberían despedirlo. Con lo que pagamos de mantenimiento, merecemos un servicio más digno. Las críticas y burlas resonaban en el salón, como si don Ernesto no estuviera allí, escuchando en silencio desde una esquina. Sin embargo, esta vez no agachó la cabeza. Esperó el momento adecuado, mientras apretaba entre sus manos aquella carpeta de cuero desgastado que llevaba consigo. De pronto, el administrador anunció que había novedades sobre la propiedad del edificio. Todos se miraron confundidos. Fue entonces cuando don Ernesto dio un paso al frente, con paso lento pero firme, y colocó la carpeta sobre la mesa principal. El murmullo creció. Por primera vez en décadas, las miradas ya no eran de desprecio, sino de sorpresa. El portero invisible estaba a punto de hablar, y lo que diría cambiaría el destino de todos. El murmullo del salón se hizo silencio cuando don Ernesto colocó la carpeta sobre la mesa. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la emoción contenida tras tantos años de espera. Todos lo observaban con incredulidad, incapaces de imaginar qué podía tener de importante aquel viejo portero que siempre parecía invisible. «Señoras y señores», dijo con voz firme, «durante años he abierto las puertas de este edificio. He soportado insultos, burlas y desprecios. Hoy ha llegado el momento de que sepan la verdad». Con calma, abrió la carpeta y mostró las primeras escrituras. En letras claras se leía su nombre como propietario legal del edificio. Los vecinos se inclinaron hacia adelante, tratando de entender. Algunos rieron nerviosos, creyendo que era una broma. Otros palidecieron al leer los documentos. «Esto no puede ser posible», dijo uno de los empresarios arrancándole los papeles de las manos. Pero la firma notarial, sellada y autenticada, no dejaba lugar a dudas. Las expresiones de arrogancia comenzaron a desmoronarse. Las damas que solían evitar su mirada bajaron los ojos. Los hombres que se habían burlado de su edad se quedaron sin palabras. El mismo administrador, sudando, no supo cómo reaccionar. Don Ernesto cerró la carpeta y, mirando a todos, añadió con serenidad: «Durante años me trataron como a un sirviente, pero este edificio me pertenece. Y ahora decidiré yo cómo se harán las cosas». El silencio en la sala fue sepulcral. La humillación que habían sembrado durante décadas acababa de regresar multiplicada, y nadie sabía cómo enfrentarla. El salón entero estaba sumido en un silencio pesado. Los vecinos, que antes no dudaban en levantar la voz para ridiculizarlo, ahora apenas podían sostenerle la mirada. Algunos se revolvían incómodos en sus asientos. Otros, con el rostro desencajado, murmuraban entre sí tratando de encontrar una explicación. «Debe ser un error. Esto no puede ser cierto», balbuceó la señora Valverde, la misma que lo había humillado por sus zapatos días atrás. El administrador, sudando frío, revisó los documentos una y otra vez. El sello oficial brillaba bajo la luz de la lámpara. No había duda. El edificio pertenecía a don Ernesto. La indignación se mezclaba con el miedo. «¿Qué significa esto? ¿Ahora él manda sobre nosotros?», preguntó un joven empresario, con un dejo de nerviosismo en su voz. Don Ernesto, tranquilo, respondió: «Significa que durante años me vi obligado a escuchar sus insultos y soportar sus desprecios. Pero ya no más. A partir de hoy se harán las cosas de otra manera». La señora Valverde intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta al ver la determinación en los ojos del portero. No era el hombre encorvado al que estaban acostumbrados, sino alguien que, en silencio, había esperado el momento justo para demostrar su verdadero poder. En ese instante, cada risa cruel, cada burla lanzada en los pasillos, se transformó en un boomerang que volvía contra ellos. El orgullo de la élite se derrumbaba frente a un hombre que había sido invisible. Hasta hoy. Tras la revelación, el edificio entero se sumió en un ambiente extraño. Nadie se atrevía a hablar en los pasillos cuando don Ernesto pasaba. Aquellos que antes lo ignoraban ahora lo observaban con cautela, midiendo cada palabra, temiendo despertar su descontento. Las damas de joyas ostentosas bajaban la vista al cruzarse con él. Los jóvenes que habían arrojado billetes al suelo evitaban sus ojos, con el recuerdo ardiente de su humillación reflejado en la memoria. El silencio se convirtió en la nueva forma de respeto forzado.
Sin embargo, don Ernesto no buscaba venganza inmediata. Caminaba con la misma calma de siempre, saludando con una leve inclinación de cabeza, como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, cada gesto suyo era un recordatorio de quién tenía ahora el poder real. Una tarde, mientras regaba las plantas del vestíbulo, escuchó a dos vecinos cuchicheando en un rincón. ¿Crees que va a echarnos? No lo sé, pero tengo miedo. Nunca debimos tratarlo así. El portero levantó la mirada y los observó en silencio. No dijo nada, pero la fuerza de su mirada fue suficiente para hacerlos callar de inmediato. Ese silencio, que antes había sido su refugio, se había convertido en su arma más poderosa. Don Ernesto ya no era invisible. Cada paso suyo resonaba en los mármoles del edificio como un eco de justicia que nadie podía ignorar. El cambio en el edificio era evidente. Ya no se escuchaban carcajadas en los pasillos, ni comentarios despectivos cuando don Ernesto pasaba. El miedo se había instalado en los corazones de los vecinos, pero también la vergüenza. Muchos evitaban salir al mismo tiempo que él, incapaces de soportar la incomodidad de mirarlo a los ojos. Una mañana, el administrador convocó a todos nuevamente para tratar temas urgentes. Los residentes llegaron tensos, esperando malas noticias. Don Ernesto entró al salón con paso sereno y colocó sobre la mesa un nuevo documento. Los murmullos comenzaron. ¿Qué más piensa hacer este viejo?, susurró un empresario, intentando sonar valiente, aunque su voz temblaba. Don Ernesto se puso de pie y habló con calma. He decidido algo que cambiará la manera en que vivimos aquí. Este edificio ya no será un lugar de soberbia y desprecio. Quien quiera quedarse deberá aprender a convivir con respeto. De lo contrario, las puertas estarán abiertas para que se vayan. El silencio se hizo absoluto. El tiempo había cobrado justicia. El hombre al que despreciaron era ahora quien decidía su destino. Las palabras de don Ernesto no fueron gritos ni amenazas, sino la sentencia firme de alguien que comprendía que la venganza más poderosa no era humillar de vuelta, sino obligar a los arrogantes a vivir bajo la sombra de su dignidad. Ese día, el portero despreciado se convirtió en la lección viviente de que el tiempo siempre ajusta cuentas. Los días posteriores a la reunión marcaron un cambio radical en la vida del edificio. Ya no se escuchaban órdenes altivas ni risas burlonas dirigidas a don Ernesto. Ahora, los mismos que lo habían despreciado se apresuraban a abrirle paso, a saludarlo con un respeto torpe y forzado, intentando borrar con gestos vacíos años de humillación. La señora Valverde, que solía alzar la voz contra él, apareció una mañana con una bandeja de galletas en un intento desesperado de congraciarse. Don Ernesto aceptó con una leve inclinación de cabeza, pero sin una sonrisa. El gesto fue claro. La dignidad no se compra con dulces tardíos. Los jóvenes que antes lo habían ridiculizado se ofrecieron a ayudarle con las tareas, cargando bolsas o sosteniendo la puerta. Ernesto los observaba en silencio, sin rechazar la ayuda, pero tampoco agradeciéndola con efusividad. Había aprendido que, a veces, el silencio era la lección más dura de todas. Cada rincón del edificio respiraba tensión. Los vecinos caminaban erguidos como siempre, pero con el peso invisible de la vergüenza colgando sobre ellos. La verdadera humillación ya no estaba en las palabras de burla, sino en la necesidad de mirar al portero a los ojos y reconocer lo que nunca quisieron aceptar. Él era el dueño, y ellos eran apenas inquilinos de su paciencia. Esa transformación no vino acompañada de gritos ni venganzas violentas. Fue la justicia tranquila del tiempo, que había puesto todo en su lugar. El edificio ya no era el mismo. Don Ernesto, que durante décadas había sido el portero invisible, ahora era visto con respeto y hasta con cierta reverencia. Pero él sabía que su misión iba más allá de demostrar quién tenía el poder. Una mañana soleada, reunió a todos los residentes en el vestíbulo principal. Los vecinos llegaron nerviosos, temiendo nuevas órdenes. Sin embargo, don Ernesto los recibió con una sonrisa tranquila y palabras que nadie esperaba. No guardo rencor. Lo único que quiero es que aprendan que la riqueza no se mide en trajes ni en cuentas bancarias, sino en la dignidad con la que tratamos a los demás. Los presentes bajaron la cabeza, avergonzados. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Por primera vez, comprendían la lección que el portero les había enseñado con años de paciencia y silencio.
Ese día, el edificio dejó de ser un lugar de arrogancia para convertirse en un espacio donde las miradas eran distintas, donde un saludo ya no era un gesto vacío, sino un reconocimiento verdadero. Don Ernesto, con su carpeta de documentos bajo el brazo y su inseparable escoba en la otra mano, salió por la puerta principal con paso firme. No necesitaba más pruebas ni venganzas. Había conquistado algo mucho más valioso que la propiedad del edificio. Había conquistado el respeto y había dejado un legado que nunca sería olvidado. La historia de don Ernesto nos recuerda que la dignidad no se mide en la ropa que vestimos ni en el dinero que mostramos, sino en la paciencia, el respeto y la fortaleza del corazón. Durante años fue invisible, objeto de burlas y desprecio, pero al final, el tiempo le dio la razón. Que su ejemplo sea una lección para todos. Nunca subestimes a quien parece pequeño, porque tal vez sea él quien guarde el mayor de los secretos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a Voces del Corazón, dejar tu like y compartir el video para que más personas reflexionen con nosotros. ¡Hasta la próxima historia!